Hoy quiero que hablemos de esas dos riquezas. No sé si voy a hablar tanto. Todo lo dijo el Señor a través de una mujer que, como yo, transitó una buena denominación. Pero les puedo contar algo. Es una denominación que entró en crisis. Se cayó, se está cayendo, como se están cayendo todas las denominaciones evangélicas, porque dejaron la buena doctrina, abandonaron el estudio de la Torá. Creyeron que todo era como Marcos Witt vino y lo enseñó. Lo que nos dijo Sandra, adoración es mucha música, mucho canto, mucha danza. Y no es que eso no sea, eso es parte del ritmo de nuestra vida. ¿Quiénes son los que cantan, o los que danzan, o los que tocan? Los que son felices, los que tienen un motivo de tener fiesta. Nunca he visto a nadie danzar, cantar en medio de un velatorio, sería ridículo. No podemos reírnos de que alguien se fue en la muerte física y quizás se fue sin salvación. Pero nos reímos de ese adversario que al menos con nosotros nos ha ido sacando de los tramos babilónicos. Qué valentía, Sandra, sin importarle quién estuviera, de hablar de cuando estábamos en los campos evangélicos. Denominaciones que según Apocalipsis 17 tienen que ver con las hijas de Roma. Denominaciones que deben estar sufriendo lo que en el criollo y cuyano se dice la asada más grande de la vida. Porque los que más votaron a quien hoy muestra cosas judías fueron los bautistas. Al hablar de nosotros, lo voy a conectar con lo que dijo mi querida Eliseba. El desafío de no solo ser aquí, sino especialmente ser primordialmente allí, la misma clase de personas. El hecho de que Mishpatim no fuera estudiado por aquella generación que ya tenía la condición del Adán Harishon, es decir, ya no estaban con el pecado. El pecado vino cuando por miedo hicieron el Egel o becerro de oro. Durante 40 días ellos podían haber estudiado de tal manera Mishpatim que ahí, en vez de dos tablas rotas sobre un ídolo llamado Egel, se hubiera manifestado desde esas tablas, el que se escondía en las tablas, el ángel Metatrón que vimos en el sexto día. El ángel Metatrón, que los sabios judíos le ponen Metatrón, que no pude hoy enseñar, es ni más ni menos nuestro amado Mashiach, que hoy le ponemos nombre porque se nos reveló desde una mujer. No sé cuántos creen que él nació de una virgen, o fue concebido, mejor dicho, en una virgen. Ese varón concebido en virginidad, nacida de una mujer totalmente anabín, es decir, pobre desde el espíritu, llamada Miriam, fue conducido hasta llegar al ministerio que Lucas nos habla, de decir, cuidado con qué tipo de riquezas ustedes buscan, porque en este mundo esa es la guerra primordial. Las riquezas celestiales, versus las riquezas reptilianas. Y eso es lo que quiero hablar. Del rico o el hombre rico y de Lázaro. Si usted viene, va a encontrar ni más ni menos conmigo Lucas y vamos todos nosotros a irnos hacia esta declaración de Lucas 16, 19. Leo el Evangelio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Diga conmigo, un hombre rico. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, atención con eso porque la palabra allí no es Hades, pero diga conmigo, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormento y vio lejos a Abraham, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima
está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros ya no pueden ni de allá para acá, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues Padre, que envíes a la casa de mi Padre, porque que le envíes por Lázaro, ¿verdad? Que lo envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. No creo que hoy enseñe todo lo que esto da, pero sí quiero empezar preguntando, o que nos preguntemos si esto realmente es una parábola, y si es positiva la respuesta, es una parábola que enseña lo que a todos nosotros, cuando estuvimos en esos caminos, nos enseñaron. ¿Qué fue eso? Ahora sí, chicos, hagan el clic. Lo que van a ir viendo directamente en estas diapositivas. Muchos de los que están aquí habrán visto esta parábola del rico como una muy popular que habla de algo que es controvertido, así que vayan haciendo clic, porque a menudo se toma literalmente la interpretación de este relato como la descripción final del ser humano. Y todos hablan de que aquí está la descripción que Yeshua hace de aquellos que se mueren y van al cielo y de aquellos que se mueren y van al infierno. Pero nosotros tenemos un asunto aquí, y voy a ir con esto bien rápido. Yeshua está hablando a gente de su tiempo y de un contexto llamado el judaísmo. La palabra infierno, aún en el judaísmo actual, no existe. Aunque el judaísmo actual haya entrado en diversas herejías, como la más peligrosa, que es la herejía hinduista de la reencarnación. Pero el infierno aún ellos no lo tienen. Ellos tienen algo llamado Geinón, que no es lo que enseñaré hoy, obviamente, pero sí quiero insistir, Yeshua no estaba en sí hablando desde una doctrina del cielo-infierno, sino que está hablando en un contexto de aquellos que lo estaban escuchando. Quiero saber si me explico en eso. Diga, hablaba a los que lo escuchaban. Los que lo escuchaban tenían un contexto de creencias. Y vuelvo a insistir, en aquel entonces no estaba la creencia de gente muriendo buena yéndose al cielo y malos yéndose al infierno, que es a lo que usted le hicieron creer, y que cuando usted lee eso, no se da cuenta que aquí no hay ningún bueno ni ningún malo en el cielo y o infierno. ¿Dónde, por favor, notan que el hombre rico esté descrito como una persona de maldad? La respuesta es sencilla, en ninguna parte. Vamos al otro hombre, que tiene nombre, se llama Lázaro. ¿Dónde sale que Lázaro era un hombre justo, era un hombre digno de ir al cielo? ¿Hay alguna identificación de eso? No, podríamos hasta dudar, porque tiene un problema de piel. Y ya hemos aprendido por la Torah que cualquier persona que tiene problema de piel, ¿a qué se deben esas enfermedades? ¿Por qué Dios las permite? Diga fuerte, por la Yom Hará. Me voy explicando. De repente deberíamos entonces decir lo que por años desde la Edad Media se empezaba a decir, y esto con intención de sacar más plata a la gente. Los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. Desde lo que venimos hablando con el Evangelio de Lucas, esto último que dije, ¿usted cree que es verdad? ¿Lo podemos poner en el contexto de la enseñanza del Mesías? Pregunto si usted cree, ¿sí o no? No. Es ridículo decir que Lázaro fue al cielo porque era pobre, porque ¿con quién está hablando? ¿Con quién está comiendo? ¿Al lado de quién está? Lázaro, ¿al lado de quién? Abraham. ¿Me puede alguien decir si Abraham era pobre? ¿Era rico? ¿O cómo dice la Escritura? Les digo, era rico en gran manera. Y más adelante, después que le dio el diezmo a Melquisedec, dice, y Abraham era así, vaya a buscarlo, Bereshit, era riquísimo. ¿Los estoy aburriendo? O sea que al cielo o al infierno no es que vayan ni los pobres ni los ricos. Es que, a ver, hermano, escúchenme, no hay intención del maestro, tampoco de Lucas, hablar del cielo y el infierno. El maestro no tiene intención de comunicar lo que pasa cuando un ser humano muere físicamente. El maestro está dentro de un contexto de intención. Pero antes de ir a eso, me gustaría que conmigo
Vean lo que dijo este señor en el siglo III, es decir, cuando todavía la congregación es el Tertuliano. Él nace en el 160 de nuestra era y muere en el 240. Por favor, la frase. Nosotros, habla de los discípulos del Señor, ¿sí? Los que siguen las enseñanzas de Yeshua. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, sin embargo, no tomamos las parábolas como fuente de doctrina. Se puede tomar, de acuerdo hasta lo que en el siglo III se hacía, a las parábolas del Señor como fuente de doctrina. Él está en el siglo III, acabo de leer algo. Nosotros, sin embargo, no tomamos las parábolas como fuente de doctrina. ¿Se pueden tomar las parábolas como fuente de doctrina? La doctrina del Olam Abba, el mundo venidero, cielo, infierno, el lago de fuego, como queramos llamarlo, ¿la podemos sacar de una parábola? Fíjese entonces, ¿es tal cual? No. Entonces sigo leyendo su cita. No tomamos las parábolas como fuente de doctrina, sino que tomamos la doctrina de la Torá, yo digo en nuestro idioma, la ley, y los profetas como norma para poder interpretar las parábolas. ¿Cuántos pueden entender hasta ahí la frase? Muévame la mano derecha. Por lo tanto, no hacemos ningún esfuerzo por torcer todo para que se ajuste a nuestra propia explicación, esforzándonos para evitar toda discrepancia. ¿Por qué 100 ovejas? ¿Y por qué efectivamente 10 dracmas? ¿Y qué significa esta escoba? Bueno, cuando él, Yeshua o Jesús, según su cita, quiso mostrar cuán complacido está Dios por la salvación de un pecador, tuvo que mencionar alguna cantidad numérica de la cual uno podría ser descrito como un perdido. En pocas palabras, hermanos, Yeshua a las parábolas no las ponía como fuente de doctrina nueva, de una nueva iglesia, de un nuevo pueblo, como nos enseñaron. Quiero saber si me expliqué. El maestro, nuestro dueño, quien dice amén, está diciendo parábolas desde el único lugar donde él había recibido doctrina desde muy pequeño. La Torá y los Nevi'im, muy bien, los profetas. O sea, la Tanaj. Decir la Torá y los profetas era involucrar también a los salmos, es decir, los escritos. Tanaj, diga conmigo Tanaj. El único lugar que es fuente de doctrina es Torá, profetas y escritos. Lo que el pastor que estaba recién dirige, le llaman Antiguo Testamento. Sin embargo, voy a hacer un parate acá. Aun cuando estábamos con pastores como el que nos visitó, ¿qué es lo que más predicaban en tu iglesia, Esteban, o en la tuya, Sandra, o en la tuya? Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí está la doctrina. Porque no se puede evitar que lo revelado en la Torá, explicado por los profetas y profundizado por sabios como Salomón, nos dirán eso. Entonces, todo lo que estoy diciendo es que Yeshua está en un contexto. Está hablando de una separación de gente que desde su predicación se iba a dar. Gente que era rica, pero que no era en la riqueza de lo que dijo Sandra, la sabiduría. Y qué bueno que estés, Rubén. Y qué bueno que me dijeron que está. Seguiré hablando, estando o no estando, porque gracias a Dios no tengo compromiso, sino solo con este contexto. Él estudió en el mismo instituto y seminario que yo estudié y nos enseñaron a ir al contexto, no a las doctrinas tiradas por hombres desde Roma en la Edad Media. Y si nos vamos al contexto, hermano, primero vamos a ir a lo más claro. Nuestro amado maestro está exponiendo la siguiente, chicos, a la gente una historia de contraste de la vida humana. El maestro está diciendo, aquí en Israel en mi tiempo, y luego Lucas escribiendo 40 años después está diciendo, aún en el tiempo que estamos, sigue la misma división de gente y clases que Dios nunca deseó, porque los responsables para que no existan divisiones de clase son los que se creen ricos en sus doctrinas y se pelean de una facción a otra para ver cuál tiene la verdad en sus manos. Yeshua está diciendo, aquí hay un rico frente a un pobre. Vamos, chicos, que voy rápido. Aquí hay alguien que le gusta vivir en el lujo frente a alguien que vive en la pobreza. Yeshua dice, estamos ante una sociedad donde a alguien le gusta vestir ropas finas mientras otros se visten con harapos. Una sociedad donde uno cena mejor, el otro hambriento. Hasta agradecería si al que cena mejor se le diera por dar migajas. Uno goza de salud, el otro está plagado de llagas, señal de juicio divino, de haber sido alguien que practicó chismerío, lengua mala. Uno que tiene sirviente para atender todas sus necesidades, el otro no. Gracias que tiene unos perros dispuestos a lamerle las llagas. Uno que está enterrado al morir,
otro que probablemente sea arrojado al valle del Hinón. Jerusalén tenía 3 valles, todavía la sigue teniendo. Busca un mapa de Jerusalén, está el valle de Hinón y están los otros 2 valles. Mañana iba a enseñar eso en el aula, lo voy a enseñar. Y al valle de Hinón lo conocían como el valle del basural. Allí se tiraba toda la basura de Jerusalén, se le ponía azufre para que ardiera y no contaminara con plagas. Y la gente que se tiraba allí eran los que no tenían derecho a ningún tipo de tumba. Por ejemplo, los que eran crucificados tenían que ir al valle de Hinón. Los que eran leprosos y no se habían sanado tenían que ir al valle de Hinón. ¿Alguien está escuchando? Era un lugar donde había fuego porque había azufre. Había gusanos, no inmortales. Gusanos porque había cosas para comer. Pero Yeshua entonces, ¿qué está queriendo enseñar? Lo que pasa es que a usted no le dijeron que Yeshua está dando una serie de parábolas. Desde el capítulo 14, por favor, todo rapidísimo. Desde el capítulo 14, Yeshua lo que está haciendo es decir qué es el reino de Dios que Él viene a predicar y qué es lo que Israel no ha hecho. Dios sacó a Israel para que exista la Semana Santa. Dios sacó a Israel para entregarle la instrucción, el diseño de donde todo procedió. En arameo, menra, y en griego, logos. Él saca a Israel para darle logos, los secretos creativos que convertirían a esas 12 tribus, no en una confederación que tuviera el recuerdo de 12 patriarcas que en su genética le marcaban genealogía. No, esas 12 tribus debían convertirse, ayúdenme, en un más fuerte reinado de sacerdotes. Y a eso se le llamaría reinado de Elohim, reinado en nuestro idioma de Dios. Gente que desde lo que está arriba maneja, manipula las leyes espirituales para provocar que lo que está abajo, leyes físicas, se transformen en armonía, en paz, que no divida a los seres humanos en pobres, llenos de carencia, o en ricos, no sé, nadando en la abundancia. Yeshua está hablando primero de algo que socialmente todos veían, pero ¿a quién le habla? Le pedí que fuera a Lucas 14. ¿Llegó? Les pregunté a todos, ¿llegaron? Si ustedes miran allí, hay una parábola de la gran cena o el gran banquete, ¿lo ven? ¿Sí? De Lucas 14, 15 al 25. Esa es la primera parábola. Vamos a ver quiénes están allí. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Hay gente que está pensando en el mundo venidero. Entonces le dice algo que se había aprendido en las sinagogas: bienaventurado es el que coma pan contigo, participe del banquete del reino de Dios. Y empieza a hablar de lo que es el gran banquete. Y en el gran banquete aparece gente que rechaza la invitación y gente que desde el que hizo el banquete no merecería ser invitados primordialmente, pero termina el tal invitándolos ya que los otros lo rechazaron. ¿Me van siguiendo? Aparece una segunda parábola, diga, segunda parábola. ¿La pueden ver en Lucas 15 del 1 al 7? ¿Qué parábola es? Todos digan, la parábola de la oveja perdida. Bien, allí viene la tercera parábola semejante, relacionada con esto, ¿sí? La parábola de la moneda perdida. Y luego viene la cuarta, muy relacionada con estas otras 2 anteriores. Están las 3 dichas a la misma vez con el mismo sentido. Diga, la parábola del hijo pródigo. Repasemos, Lucas 15, del 1 al 7, detrás de mí, parábola de la oveja perdida. Repasemos, vamos, Lucas 15, del 8 al 10, parábola de la moneda perdida. Bien, no se olviden de la palabra parábola. Lucas 15, del 11 al 32, parábola del hijo pródigo. Por favor, ¿podemos ver en el 15:1 qué dice? Alguien que lo lea lo más fuerte que pueda. Si a la larga va a llegar el micrófono, pero mientras usted está leyendo, grítelo. Llega el micrófono, vamos. El 1. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírles, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Atención ahí, porque Yeshua le está hablando a alguien o a algunos que acaban de hacer una crítica a su enseñanza, porque parece ser que no encajaba con su denominación, pero parece ser que había otra gente que le gustaba lo que él enseñaba, porque si bien no encajaba con la secta de los que critican,
sí encajaba con las necesidades espirituales que los tales tenían. Quiero saber si lo entienden hasta allí. Entonces aparecen dos parábolas más. Lucas 16, del 1 al 13, detrás de mí, parábola del mayordomo infiel. Y la última, la número 6, diga detrás de mí, parábola del rico y Eleazar. Diga Eleazar porque ya va a entender por qué lo llevé al hebreo, porque Lázaro es la forma griega y luego latina del nombre correcto que es Eleazar. ¿Qué parábola hay antes de del rico y Eleazar? La parábola del mayordomo infiel. Vamos a ver esa parábola, porque por causa de todas estas parábolas, la parábola del hombre rico y Lázaro es el final de todo el mensaje que viene Yeshua dando. No sé si me explico. La parábola del mayordomo infiel dice así, atención, 16, ¿sí? Dijo también a sus discípulos, le está hablando a dos grupos de personas. Están sus discípulos, también se han acercado, como leyó el pastor, los publicanos, los pecadores, los fariseos, los escribas, pero estos últimos murmuraban. Hay gente que lo está escuchando, sus discípulos, están los 12, están los 70 y está toda esta gente que quiere escuchar lo que él tiene. Pero están los que son ricos, porque tienen sabios, maestros, porque la Torá oral y la Torá escrita la manejaban así. Y no es mentira, por causa de eso eran ricos. Pero hay una crítica aquí. Cuando usted lee la parábola del mayordomo injusto, que lo vamos a considerar quizás el sábado que viene o más adelante, hay un momento donde el maestro dice en el 9, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Aquel que es fiel, atención a esto, en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más siempre será injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les confiará a ustedes lo verdadero? Y si en lo ajeno ustedes no fueron fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 13. Atención, marcamos. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esta parábola termina diciendo, no pueden servir ¿a quién? Al Eterno y ¿a quién? Y dice el 14, Pastor Daniel, léalo fuerte. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos. Siga. Que amaban las riquezas y se burlaban de él. O sea que lo que está diciendo a los discípulos es en una forma indirecta a los que son discípulos de los fariseos. ¿Alguien me está escuchando? O sea que, atención, la parábola de Lázaro, del hombre rico y Lázaro no es para vos y para mí. Te vas al cielo o te vas al infierno. Es el cierre de un mensaje desde mi enseñanza y mi persona y desde lo que voy a hacer en días más. Allí en Jerusalén se van a cambiar las circunstancias. Los que se creían ricos terminarán en la historia siendo avergonzados. ¿O no se han expresado los legados de los fariseos, los rabinos de ahora? ¿No se han esforzado por dar contra nuestro Señor? Y sin embargo, Argentina, por medio de un estúpido hipócrita, va a hacer que mucha gente evangélica diga, che, ¿y qué hay en esto de la Torá, los secretos? Y Yeshua explicándola. La parábola del mayordomo infiel tenía como lección, o shidú, como siempre me escuchan decir, enmendar mientras el tiempo es posible. Tenés que enmendar. Si has estado obrando mal, deja de hacer lo que estabas haciendo, porque el Señor viene y cuando Él viene pasa cuentas. Eso es a los fariseos. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Se acuerdan cuando le dice, ay de ustedes, fariseos hipócritas que mandan, que envían emisarios? Eran más apostólicos que ustedes y que yo. Enviaban sheliahim, tradúzcanme sheliahim al griego, apóstoles por todos lados para ser solo prosélitos, que después de 14 años de tenerlos en el patio de los gentiles soportando la venta de corderos, palomas y todo lo que los sacerdotes hacían con su negociado, les tomaban una prueba para ver si eran dignos de ser circuncidados y dignos de ser hijos. Terminemos o busquemos el final. No habla ni de infierno donde se van los ricos, ni de cielo donde se van los pobres. Habla de gente que creyéndose la clase de los ricos estaba perdiendo su tiempo. El hombre rico representaba a esos líderes religiosos, en hebreo, perushim, traducido al griego, fariseos. Dice Lucas 16:14, amaban las riquezas, amaban tanto el dinero que tanto ellos, en complicidad con los saduceos, dejaban que los romanos, por medio de publicanos,
al pueblo que vivía en Israel lo dejara cada vez más pobres, hicieran campesinos más pobres todavía. ¿Hemos aprendido eso? Esto que estoy diciendo, ¿te hace pensar en cielo y en infierno o en algo que hay que hacer hoy aquí en nuestra nación y en nuestras naciones? Pregunté. Habla de compromiso para que cuando venga el mundo venidero, más allá de cielo o gehenna o lago de fuego, esté tu certeza de que aquí cumpliste tu propósito. Porque Eleazar o Lázaro representa a esa gente común que en ese entonces había aceptado el mensaje de Yeshua. Si ustedes van a Juan 7:49, los mismos fariseos le dicen a Yeshua, nosotros somos hijos de Moisés porque estudiamos a Moisés. En cambio, toda esta gente es gente maldita. Entonces, cuidado con creernos los hombres ricos porque se viene un cambio de circunstancia. Argentina está para bien en los tiempos que se vienen. Hay gente Eleazar. Eleazar significa no tengo más ayuda que la de él. Él en hebreo se traduce Dios. Eleazar significa mi única ayuda es Dios. Y Yeshua está diciendo, ¿sabe por qué el imperio romano gobierna? Porque ustedes, entre fariseos y saduceos, se odian. Y además han sacado a los escribas, número 3, a los herodianos, número 4, y han sacado lejos a los esenios, todos hermanos. ¿Hola? Entonces, entre ustedes, que han acumulado los escribas, los saduceos con los herodianos, los celotas más los esenios, se han olvidado que cuando salieron de Israel era con un propósito. Que el reino de Dios no se quede en una tierra llamada Israel. Que el reino de Dios esté en todas las naciones. Y el reinado de Dios tiene que ver con la Torá y con lo que los profetas dicen. Y acá termino. Porque si no pueden escuchar a Moisés y a los profetas, ¿no se lo dijo después en el Evangelio de Juan? ¿Cuándo van a creer aún cuando resucite? Pregunto, ¿quién cree que nuestro maestro resucitó después de haber ofrecido su vida? Usted sabe, los judíos no creen. Dicen que nosotros somos paganos por creer en una estupidez. Pueden creer que el Mar Rojo se abrió. Pueden creer que los huesos de Eliseo, después de 4 años de estar enterrado, resucitó un soldado pagano. Pero no van a creer ni que hubo una virgen que concibió un hijo y que ese hijo 33 años, 34 años después, en una cruz se ofreció para el tercer día, señal de Jonás, levantarse de entre los muertos. Hay mucho para hablar, pero lo poco que he dicho a mí me ha servido. Porque hoy esta mesa, hermano, no nos recuerda sino una sola cosa, no sean a ustedes, la gratitud de que en una cruz, lo que eran 2 piedras por causa de gente que sentía el hombre rico, Israel siempre se sintieron, somos el hombre rico porque tenemos la Torá, pero después se dividieron, reino de arriba, reino de abajo, norte, sur, reino de Judá en el sur, con los judíos, los benjaminitas, más los levitas, tenemos el templo. E Isaías, ¿qué le dicen? Se engalanan del templo, de las fiestas. ¡Harto estoy de su fiesta! Si la vida social de Jerusalén misma está plagada de jóvenes en inseguridad. ¡Harto estoy de sus lunas nuevas y de su Shabbat! ¿Qué hacen los hombres ricos de las doctrinas religiosas, especialmente las evangélicas que no tienen base hoy para decir algo? ¡Oh, esas cosas son judías! Néstor, no necesitamos judaísmo. Entonces estamos en esta, hermanos. Y le pregunto a ustedes, ¿vamos a creernos los hombres ricos? Porque bendito sea el Señor por lo que dijiste, porque tenemos tremenda enseñanza en contexto cuando allá afuera hay mucha gente poseída por el engaño. No sé cuántos siguen mi Instagram o mi TikTok. ¿Cuántos vieron la profeta que está profetizando en inglés a una persona? Me dice el Señor, Tania. No, Tania no. Tina. Ah, sí, Tina, dice la persona del otro lado. Tina es mi madre. Sí, Tina. Ay, tengo que decirlo. El Señor me dice que está en una terrible enfermedad, pero el Señor le ha ganado a la muerte. No verá la muerte. Fue el año pasado esto que estoy contando. Y le dice la persona al teléfono, pero mi mamá Tina murió en el 2009. Y se queda todo el mundo así. Y de repente dice, ¡oh Dios! He viajado al pasado. Ese es el circo de los hombres ricos que se olvidaron doctrina, que se olvidaron palabra de Dios, lo que está en Moisés y los profetas que no se puede sacar. ¿Y sabe por qué mi amigo Rubén es un hombre valiente? Porque su apellido Kogan, a que no saben con qué casa está relacionada, con la tribu de Leví y con la casa de Aarón. Y se viene gente como Eleazar, gente que aunque no sea de la casa de Aarón, quiere al sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe, porque los fariseos creían en lo apostólico. Ay de ustedes, mandan apóstoles, Sheliach, emisarios, pero para que después le ponen tantas cargas que lo que terminan ganando se terminó perdiendo.
No, la Torá es para los judíos. ¿Usted quiere? No ágida es usted. 7 leyes de Maimónides. Allá Maimónides y su memoria, lo bendigo a él. Pero a mí no me vengan a mentir que los 10 mandamientos no es para mi vida. Nadie va a decir amén, yo digo amén entonces. Y que no le mientan a nadie que vivir los 10 mandamientos, ninguno caducó. Ninguno caducó. Ninguno caducó. Porque lograr, por ejemplo, guardar el 7º día es lograr que haya hijos que honran a los padres. Yo no tenía Torá, pero un señor llamado Guillermo Malone, misionero él, apóstol, Sheliach, me enseñó, apenas yo venía del ateísmo, Néstor, la clave es tus horas tempranas, oración en el Señor y el estudio de la palabra. Luego conocí al matrimonio Shelton, lo mismo. Luego conoció y me llenó de sabiduría el matrimonio Snowden, doctor en teología. Me cansé de la hipocresía. Me cansé de que no se piense que hay una clase Eleazar. No, si va a poner un líder en el grupo UVA, que sea un líder que podamos pedirle consejo cuando nos pongamos de novio. ¡Me cansé! Los grupos UVA no son para que te aconsejen, son para que te instruyan a ser pescadores de almas. La consejería la tiene este hombre que todavía no ha ido a las otras iglesias. O la tiene allí el pastor Daniel, el pastor Moisés, la pastora Nancy. Gracias, porque hablaste de gente que te pastoreó. Y hay que ser una mujer que es consciente que pastoreó 1000 almas en San Martín. Yo vi los micros que a veces se salían de Godoy Cruz llevando gente hacia allá. Gracias a vos, a vos, a vos, a vos. La humildad sale de una sola cosa, gratitud. Espero que hoy a todos, incluso a mi amigo Rubén, le pueda decir gracias, mi querida clase Eleazar. Gracias, Eleazar. Gracias, gente que puede decir Dios es mi ayuda. Intenté en la denominación que me expulsó llevarlos a esto. Siempre me miraron en menos. Hoy se tienen que mirar en menos ellos. Mi esposa me está viendo. Ay, ¿cómo hablaste así estando Rubén? Porque tengo la dicha de estar al frente de congregaciones en Argentina que a David Nesher lo respetan por lo que vos decís. Una verdad que no sale de la mentira profética que se vive afuera. Una verdad que sale de un maestro al cual yo le rindo mi vida. Y quieren que lo haga, yo me voy a arrodillar porque este corazón es mi corazón. Porque el hecho que esté Sandra acá o Rubén, saben que yo nunca falté a ninguno de los mandamientos de Dios. Porque como lo dijo el hermano Guillermo Malone, desde muy temprano oré. Y vos que sos mi hermana, sabes lo que fue mi vida siempre. Entonces yo me pongo acá como un Eleazar. Como alguien que los demás, los hombres ricos, miraron en mi lepra, en mis manchas, en mi... Pero ¿sabe qué? La mujer sirofenicia le dijo, mira, ¿no me quieres sanar a la hija? He venido desde allá, ¿no me quieres sanar a mi hija? No, el pan es de los hijos, le dice Yeshua. Frase que decían los fariseos. Shammai decía eso. El pan es de los hijos. No le den Torá a los gentiles. Esa era la época de Yeshua, igual que ahora. Y le dice a la mujer, pero los perrillos tienen derecho a las migas que caen del mesa. ¿Qué dijo Yeshua? No he visto esta fe en Israel. ¿Por qué? Porque estaban los fariseos, que no entregaban ni migajas, que se ponían a estudiar. Viene el Mesías, sagrada doctrina, viene el Mesías. Cuando el Mesías vino, los muchachos, porque se viene movimiento juvenil, decían, Osama, sálvanos ahora, Yahvé. Y vienen y le dicen, maestro, dile a ellos que se callen. Dice, ¿usted cree que se callen? Entonces las piedras van a hablar. Hoy yo creo en alguien que al corazón de piedra que yo tenía me lo puso de carne con sus 10 mandamientos que en mí se convirtieron en 10 palabras de poder. Que cuando busqué la unción y un pastor le dijo a su hijo, no va a ir a la iglesia de Néstor porque es satanista, sopla y la gente se cae. Ese hijo no le hizo caso al padre y fue. El padre andaba de viaje, pero lo agarró el hermano mayor y le dijo, ¿sabes que si papá sabe que vas a lo de Néstor, hasta te deshereda? Y hoy no sé si ese muchacho estará caminando en el Señor. Espero y anhelo que sí. Este pan desde la casa de los Pardos o desde la casa de Fray Luis Beltrán 29-27 siempre representó a Eleazar. A gente que, vos lo dijiste, puede empatizar con el que menos tiene. Pues bien, hoy los desafío a que esta mesa empiece a ustedes a llevarlo a emular a alguien, el encargado de nuestras almas todos los días, quien pastorea todos los días nuestra alma. Tiene un nombre que esconde ese gran nombre, Yeshua. Por si no lo sabían, traducido al griego como Jesús, llevado al latín como Jesús, y después en el español deformado un nombre que nada significa, Jesús.
Pero Yeshua es el que hizo que mi corazón ateo de piedra, 10 de octubre de 1992, naciera de nuevo para ser un corazón lleno de luz. ¿Querés emular al Maestro? De esta puerta para allá, actúa socialmente como esta semana dijo Sandra que vimos. Es tan importante hacer lo que es correcto allá afuera que nadie tenga que señalarte. ¿Quién dice detrás de mí? Quiero ser templo del Espíritu de Dios que socialmente actúa como un agente de cambio. Vamos a comer el pan entonces.